Mi familia era lo más normal posible, y eso no tenía nada de malo. Esa era toda nuestra existencia. Mi padre trabajaba como reponedor en la fábrica local. El sueldo era decente, aunque no alto. Mi madre era ama de casa, y de vez en cuando cosía en casa para ganar un dinero extra. Nuestra familia tenía suficiente dinero para vivir decentemente, y para proporcionarnos a mí y a mi hermana pequeña todo lo que necesitábamos. La pequeña Fina estaba en tercero de primaria. Era una niña muy activa y juguetona, con unos ojos grises y penetrantes. Le encantaba ir a exposiciones de arte y ayudar a nuestra madre a cortar patrones para la ropa, pero a mí me quería aún más. Yo, Sandro, estudiaba en la escuela media y al año siguiente iba al instituto. Era más tranquilo que mi hermana, pero no se me podía llamar aburrido. Simplemente era mayor, eso es todo. Me encantaba pasar mi tiempo libre jugando a videojuegos. Teniendo en cuenta las actividades extraescolares que hacía en el colegio y mi entrenamiento de CrossFit, no pasaba mucho tiempo con el ordenador. Al contrario, estas sesiones de juego me beneficiaban. El problema era que solo en el juego podía comunicarme libremente con la gente. Mis compañeros de clase me parecían tontos, y otros compañeros me irritaban con su irresponsabilidad y su deseo de seguir las modas. Sin embargo, en aquella época aún no me daba cuenta de las dificultades de comunicación que me esperaban en el futuro. Mis padres anunciaron de repente que nos mudábamos. Resulta que hacía tiempo que pensaban que dos niños de distinto sexo no debían compartir habitación, así que pospusieron la compra de un piso nuevo. Por supuesto, tendrían que pedir una hipoteca, pero ya tenían una cierta reserva financiera. El nuevo barrio era mucho más bonito. No había edificios en ruinas, pequeños bares abiertos las 24 horas u otros signos de zona problemática. La nueva urbanización se adaptaba mejor a una vida familiar cómoda, y por supuesto, la escuela local era mejor. A mí no me disgustaba demasiado, pero no podía decir lo mismo de Fina. Tenía muchos amigos en el antiguo colegio. Mamá, ¿y la tía? ¿Cómo puedo dejarlas con Carla? Se pelean todo el tiempo sin mí, lloró la niña. Me gusta este colegio, no quiero otro. Mis padres intentaron sinceramente apoyarla, explicándole que en la nueva clase tendría la oportunidad de hacer nuevos amigos. Además, el magnífico patio de recreo que había justo delante de las ventanas del edificio contribuyó a que surgiera un nuevo círculo de amigos, donde niños de distintas edades jugaban todos los días. Me gustaba la nueva escuela. Aquí los niños no eran pegajosos. Nadie me obligaba a hacer amigos ni a unirme a un grupo. Estaba sola y eso me gustaba. Mis estudios iban bien. En algún momento me pareció que era demasiado fácil, pero los profesores dieron una respuesta perfectamente lógica a esta suposición. Yo era un chico muy capaz. Al final del primer semestre, pidieron a mis padres que me trasladaran a una clase especializada. Por supuesto, nadie rechazó la oportunidad de darme una educación mejor. Hijo, eso es una bendición. Eres sencillamente increíble, siendo uno de los mejores en un colegio tan bueno, repitió mi madre con indisimulado orgullo el día que nos llamó el director. Y a partir de ese momento, algo se torció definitivamente. Solo se podía entrar en la clase especializada con buenas notas o a través de padres ricos, y aquí prevaleció la segunda opción. Los niños ricos comprendieron enseguida lo que estaba pasando. El primer día se reunieron a mi alrededor como moscas alrededor de una gota de miel. Me miraban, observaban mis acciones, sacaban conclusiones que solo ellos entendían. Yo destacaba entre los demás chicos por mi modestia, un teléfono viejo y ropa sencilla. A sus ojos, yo no era más que un empollón que no sabía defenderse. Y con estas conclusiones empezaron mis días difíciles, en los que no me quedaba más remedio que soportar el acoso. Por supuesto, hablé con mis padres de lo que estaba pasando. Era imposible ignorar la ropa hecha jirones o los libros rotos, pero yo lo entendía perfectamente. Mamá, no es nada, le expliqué a la mujer preocupada. Los adolescentes son estúpidos. Sé que este colegio es bueno y no tendré otra oportunidad de obtener un diploma tan bueno. Hijo, podemos trasladarte a un colegio del distrito vecino. Apretó el paño de cocina arrugado contra su pecho, intentando sacudirse el temblor de ansiedad. Ningún diploma es más valioso para mí que tu propia salud. Quizá podamos ir a ver al director y discutir esta situación. Mi padre, que había estado todo este tiempo sentado en silencio en la silla junto a la ventana abierta, dejó el cigarrillo en el borde del cenicero.
Frunció el ceño, miró a mi madre, tosió en su puño y dijo con severidad: «Muy bien, ve a ver al director y háblale de los chicos malos que acosan a tu hijo». Hizo una pausa significativa. ¿Y has pensado en cómo tratarán a Sandro después? ¿Como un hijo de puta? ¿Un chivato? ¿Un cobarde? Los adolescentes solo se vuelven más duros cuando los adultos interfieren en sus asuntos. Deja que se las arregle como un hombre. Ya ha decidido quedarse. No necesita que su madre se cierna sobre él y le limpie los mocos. Miré a mi padre con sentimientos encontrados. Por un lado, quería darle las gracias por apoyar mi punto de vista, pero por otro, mi opinión sobre los adolescentes me parecía pesimista. Incluso fue un poco doloroso escuchar sus palabras sobre lo que los chicos podrían pensar de mí por intentar pedir ayuda. ¿Podrían ser todos tan crueles? Bajé la cabeza. Claro que me sentía terriblemente incómoda en la nueva clase, pero ¿merecía la pena expresarlo con tanta dureza? Y más me valía darles una buena respuesta. Solo tienes que enseñar los dientes una vez y se dispersarán, añadió mi padre antes de volver a coger su cigarrillo. ¿No seguirán con renovado vigor si nos resistimos? Me parece que esto solo los provocará más, murmuré, frotándome el hombro donde aún me palpitaba un moratón reciente. Es inútil. No puedo luchar, no puedo resistir, ni siquiera puedo llamar a los adultos. ¿Qué podemos hacer? También podríamos darle un buen puñetazo en la cara a uno de ellos. Ya basta, interrumpió mi madre. Los niños de hoy son de otra pasta. La fuerza no funciona contra ellos. Tarde o temprano nos denunciarán a la policía. Sus padres nadan en dinero. Es fácil para ellos pintar a nuestro hijo como culpable. Yo digo que lo transfiramos a otra escuela y acabemos con esto. Y yo digo que el niño tiene derecho a decidir a qué escuela quiere ir, a una buena o a una ordinaria. Y nuestro hijo hizo su elección. Si no sabe resolver sus problemas, pues que se aguante. Lo aguantará hasta que no pueda, sacará conclusiones y montará un espectáculo para todos. Mi madre era implacable. A una madre le dolía el corazón de pensar que alguien le hiciera daño a su hijo. Guardó silencio durante un minuto y luego siguió presionando a mi padre. Entonces, ¿dónde están mirando los profesores?, se respondió a sí mismo. Los padres tienen mucho dinero, así que sus hijos pueden hacer cualquier cosa. Esos mocosos tienen toda la diversión mientras que los hijos de los trabajadores ordinarios están peor. A esos profesores no les importa lo que le pase a un simple niño. Estas discusiones se prolongaban durante horas. Mis padres rara vez discutían, así que me sentía doblemente culpable. No me gustaba ser la causa de la pelea. Suspiré pesadamente y me fui a mi habitación. Incluso desde allí, podía oír fragmentos de la discusión de los adultos. Solo hablaban de que yo no podía hacer frente a las cosas por mí misma. Pero yo no discutía esa afirmación. Al pedirles que me dejaran en ese colegio, comprendí perfectamente que el acoso continuaría, que no tendríamos dinero suficiente para ocuparnos de esos chicos. Comprendí que me estaba metiendo en un callejón sin salida. La calidad de la educación estaba por delante de mí, por encima del honor. Este enfoque a la hora de establecer prioridades me diferenció de mis colegas. Mis amigos del equipo me apoyaron en todo lo posible, y eso me bastó. Sabía que no estaba sola en el mundo y que había personas, además de mi familia, que se preocupaban por mí. Con el apoyo adecuado, podría aguantar los pocos años que me quedaban. En la escuela, todo seguía como siempre. En cuanto entraba en clase, toda la atención se centraba en mí. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando se me acercaron los primeros matones. «Oye, empollón», espetó una chica con un maquillaje bastante provocativo. «¿Me dejas copiarte los deberes?». Sin esperar respuesta, me agarró el cuaderno e intentó arrancármelo, pero en cuanto lo retiré y lo volví a guardar, la expresión del matón cambió. «¿No me entiendes? Eso no era una pregunta, idiota». Agarró el cuaderno por el borde e intentó arrastrarlo de nuevo. «Quédate quieto y no te muevas hasta que tus huesos estén intactos». Me distraje del teléfono, levanté la cabeza y con mirada decidida golpeé el cuaderno con la mano. El sonido del impacto hizo saltar a la gente de alrededor que esperaba un espectáculo. Justo cuando Lucía iba a abrir la boca para decir algo, empecé a hablar yo primero. «Mira, tus matones y lacayos me están rompiendo los huesos. Papá te protege de la policía. Estás satisfecha y feliz.
Entonces, ¿qué? ¿Qué gano yo? Los huesos sanarán, los moretones desaparecerán, pagaremos las facturas médicas. Entonces, ¿qué sentido tiene al final? Me has estado tomando el pelo durante meses. ¿Cuál es tu objetivo final? Por un momento, Lucía se quedó atónita. Nunca había intentado plantar cara a nadie. Al darse cuenta rápidamente de que, a cada segundo que pasaba, su autoridad entre sus compañeros iba disminuyendo, la chica empezó a improvisar. No tiene sentido, se rió en mi cara. Eres tan patética que estás pidiendo una paliza. Mira tu estúpida cara, perdedora. Este no es tu sitio. Considera nuestro deber recordártelo constantemente. Los secuaces rieron junto con el líder y se dispersaron a sus asientos. Observé a todos los presentes con una mirada llena de ira y decepción. Al parecer, les gustaba mucho su impunidad. Mi padre tenía razón. Al menos tenía que intentar defenderme. Solo así conseguiría algo de alivio y podría sacar mi orgullo del fango en que lo habían pisoteado. Mientras tanto, la pequeña Fina no tardó en hacer amigos en su nueva clase. Se reunían en el patio de la escuela y pasaban tiempo juntos. En definitiva, las preocupaciones de la niña eran infundadas. Había encontrado nuevos amigos, pero había algo que la entristecía. En los recreos, a menudo veía cómo acosaban a su hermano mayor. Le prohibí terminantemente a mi hermana que se acercara a mí en esos momentos. No quería que esas hienas la mataran a ella también. Fina no quería que yo estuviera triste. Sin embargo, su deseo de apoyarme le impedía desobedecer mis prohibiciones, y a menudo se limitaba a mirar con ojos tristes. Un día, mi madre le pidió a Fina que me llevara el almuerzo, que había olvidado en la mesa por la mañana. Sintiendo su pequeña responsabilidad, la niña entró corriendo en mi clase. Sus rizos brillantes y oscuros ondeaban al viento a gran velocidad. Entró en el aula y se detuvo en el umbral, buscándome con la mirada. Fina divisó mi pupitre, pero no me vio por ninguna parte. ¿Te has perdido?, preguntó Lucía con inusitada amabilidad. Quizá pueda llevarte a la clase correcta. No, estoy buscando a mi hermano pequeño. Mamá dijo que le llevara el almuerzo. ¿Ha salido un momento? Los adolescentes intercambiaron miradas, con sonrisas depredadoras en los rostros, y rodearon rápidamente a la chica. Ah, así que eres la hermana de Sandro. Volví a entrar en clase. Había ido al baño, completamente ajena al hecho de que me habían enviado a mi hermana. Cuanto más me acercaba a la puerta, más crecía en mi pecho una sensación inquietante. Entré en el aula y vi una escena repugnante. Mi hermana lloraba a lágrima viva, con hojas de lechuga y trozos de pollo atascados en su espesa cabellera. A su lado, Julio reía descontroladamente, sosteniendo una bolsa de papel vacía. Mis puños se cerraron involuntariamente al ver esta escena. «Sandro», suplicó la niña entre lágrimas. «Díselo, haz que paren, hermanito». Pero yo permanecí callado de rabia. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que los músculos tensos eran visibles a simple vista. Ignoré a todos, menos a Julio. Le miré directamente a los ojos burlones. «Hablemos». Había tanto acero en aquella breve frase que los agresores redujeron momentáneamente sus sonrisas. Julio, observándome, se rió involuntariamente. Y es que yo siempre había sido un gigante amable, un tipo alto y bien plantado que nunca entraba en enfrentamientos abiertos. Y semejante oferta de hablar ya no sonaba patética ni divertida, pero no había marcha atrás. Mi reputación en la clase estaba en juego. Detrás de nosotros, los otros agresores empezaron a acercarse. «Hermano, ¿a dónde vas? No me dejes». «Espérame aquí, no te preocupes, Fina», dije. Antes de irme, saqué unas toallitas húmedas de mi bolso y se las entregué. La chica asintió en silencio. En esos momentos confiaba en mí más que en nadie. En su antiguo colegio se habían dado situaciones similares y ella sabía muy bien cómo podían acabar. Igual que sabía que no quería verlo. La procesión salió al patio. Los profesores, al ver pasar a la acalorada multitud de adolescentes, corrieron inmediatamente al despacho del director, presintiendo problemas, pero nadie les siguió. Muchos de los profesores se limitaron a observar la situación desde las ventanas. El personal docente, compuesto en su mayoría por mujeres, no podía hacer nada o incluso podría resultar herido. Una vez alejados de la multitud,
Agarré a Julio por el cuello y lo empujé, haciendo que se apartara unos pasos. Esta acción fue inmediatamente acompañada de risas alegres, y el agresor, ocultando cuidadosamente sus temores, fingió una sonrisa. Yo le observé por debajo de las cejas, manteniendo mi férreo silencio. «¿Qué vas a hacer, empollón? ¿Hacerme un agujero con tu mal de ojo?» Julio sonrió, aunque le temblaba la voz. «Tal vez te gustaría averiguarlo». Se rió arrogantemente, dando solo 2 pasos hacia mí, sus últimos pasos. Todo sucedió muy deprisa. Solo se oyó un golpe sordo y el crujido de la ropa. Fue un golpe preciso y bien colocado, que dio directamente en la mandíbula del chico, y eso fue suficiente. Julio se desplomó en el suelo, realizando una extraña pirueta. «¿Qué?», gritó Lucía, completamente incrédula. Un sentimiento compartido por todos los presentes. Los adolescentes intercambiaron miradas perplejas. Ninguno de ellos se había planteado siquiera la posibilidad de que el introvertido del colegio pudiera hacer algo así. Mingo salió de entre la multitud, observando cautelosamente al ganador. Parecía dirigirse hacia su amigo, pero no me importó. Cambié el peso a las piernas y empujé a Domingo con el pecho, lanzándolo lejos. La adrenalina seguía corriendo por mis venas y estaba dispuesto a continuar si era necesario, pero los curiosos comprendieron la situación y no quisieron acercarse más. Caminé de vuelta a la escuela. La multitud se apartó, abriéndome paso. Me coloqué de modo que todos pudieran verme y oírme. «Hazme lo que quieras». Mi voz era inusualmente alta y profunda. «Pero si tocáis a mi hermana, os romperé la cara a todos y ni todo el dinero del mundo podrá arreglarlas. ¿Entendido?» Me miré el puño. La piel se estaba pelando ligeramente en los nudillos, con pequeñas gotas de sangre brotando en los bordes. Después de todo, nadie sabía que, antes de unirme a CrossFit, boxeaba, ganando todos los primeros puestos en mi grupo de edad, pero nadie preguntaba. Para ellos, yo solo era un tipo grande y tranquilo. Ahora todos mis compañeros conocerían sus límites. El director, un hombre de mediana edad con un toque de canas en las sienes, ya se apresuraba a llegar. «¿Qué significa esto? ¿Qué estáis haciendo aquí?» Se abrió paso entre la multitud y, al llegar al centro del círculo, vio inmediatamente a 2 chicos tendidos en el suelo y a mí con mi mano herida, un poco alejado de ellos. «¿Y tú? ¿A dónde vas? Eres el mejor alumno». «Mi hermana está en el quinto, donde alguien ha derramado comida de su fiambrera. Está histérica y ahora tiene la ropa sucia», gruñí enfadada. «Así que mientras los demás hacen lo que hacen, yo voy a verla». En el fondo, Julio empezó a gemir de dolor, volviendo poco a poco en sí. Ignorando los airados comentarios del director, pasé a su lado. Como había dicho antes, necesitaba volver con mi hermana pequeña. Pensaba afrontar todas las consecuencias al día siguiente. Por hoy, mis estudios habían terminado. Tras recoger a mi hermana de clase, la llevé al vestíbulo y luego me dirigí a su aula, donde recogí sus cosas y expliqué brevemente la situación a su profesora. El director me interceptó en la entrada. En lugar de una conversación disciplinaria en su despacho, le propuse que habláramos mientras caminábamos hacia la puerta del colegio. A pesar de su aparente descontento, el hombre accedió al ver el estado de Sarina. Como padre de 2 hijas, sintió compasión por ella. No podía imaginar qué haría en mi lugar. Al salir del recinto escolar, también se enteró del acoso prolongado al que me enfrentaba, lo que fue una auténtica revelación para él. Por lo visto, los profesores no querían levantar más revuelo, lo que provocaba esos incidentes. Sin embargo, al recordárselo a los padres de mis compañeros, él mismo no quería causar problemas. Mis motivos estaban claros para él. Me advirtió de que tendría que llamar a mis padres de todos modos, a lo que yo asentí en silencio. Fue entonces cuando nos separamos. En casa, mis padres ya me estaban esperando. Mientras mi madre estaba muy triste por la noticia, mi padre sonreía orgulloso. «Aquí está mi hombre. Ha vuelto a casa como un triunfador. Mira, Fina, deberías salir con chicos como él. Ningún problema da miedo con un chico así cerca». «Cállate, viejo tonto», gritó mi madre agitando un paño de cocina. «Nuestro hijo se ha metido en una pelea y tú estás ahí regodeándote. ¿No fuiste tú quien me convenció de que no me metiera con esos hijos de padres ricos? ¿Y ahora qué?». Mi padre se rió con picardía.
Una sonrisa así solo aparecía cuando se sentía ganador absoluto. Se rió, se acomodó cómodamente en su silla y empezó a explicarse. Mientras tú corrías por la cocina como un pollo sin cabeza, justo después del director, me llamó el padre del bastardo. Un hombre decente, debo decir. Volvió a reír, recibiendo otro manotazo del paño de cocina. No le harán nada a nuestro Sandro. El señor no presentará cargos. Dijo que nuestro chico actuó de buena fe. Incluso lo elogió por el puñetazo preciso. Lo único que piden es que paguemos la factura del hospital de Julio. Te pasaste un poco con la fuerza, así que el idiota llevará un vendaje durante 2 semanas. ¿Has oído eso, hijo? Le has dislocado la mandíbula. Mi padre estalló en una carcajada tan burlona que ni siquiera prestó atención a los pinchazos y quejas de mi madre. Cuando por fin se calmó, se volvió hacia mí con mirada severa y se puso en pie, con las manos en las caderas. Lo pagaremos con tu dinero de bolsillo, ¿vale, hijo? Vale, murmuré con indiferencia, subiendo a mi habitación. Durante varios días, todo estuvo tranquilo en la escuela. Los adolescentes seguían discutiendo el incidente en el patio, mientras Julio, con una venda en la cabeza, me miraba fijamente. Era una humillación total. Lo que había provocado apenas podía llamarse pelea. Además, no solo perdió, sino que acabó en el hospital. Julio me guardaba rencor. Mientras tanto, yo empezaba a disfrutar del ambiente tranquilo de la clase. 3 días después, Sarafina desapareció. Nuestras horas de finalización solían ser distintas, pero el colegio estaba literalmente a la vuelta de la esquina de casa, así que nadie pensó que a la niña pudiera pasarle nada en apenas 5 minutos. Un día, simplemente no volvió a casa de clase. Su teléfono estaba ilocalizable. Nadie vio lo que había pasado. Mis padres denunciaron inmediatamente su desaparición. Yo estaba desolada. Mi aspecto se oscureció aún más y mi piel adquirió un tono grisáceo. Aparte de mis amigos jugadores, no tenía a nadie con quien compartir mi dolor. Mi madre se sintió golpeada por la tragedia, y mi padre empezó a desaparecer con frecuencia, volviendo a casa con un fuerte olor a alcohol. En casa no encontraba consuelo, y yo tenía que consolar a mi madre y ayudarla con las tareas domésticas. La mujer ya no podía coser ropa, porque cada vez que cogía los patrones en sus manos, recordaba cómo su hija pequeña se sentaba a su lado y la ayudaba. El dinero de la familia se estaba acabando. Mi padre bebía, se volvía violento, constantemente infeliz e incluso agresivo. Empezó a faltar al trabajo, sin molestarse siquiera en justificar sus ausencias. La policía tranquilizó a la familia, prometiendo que en cualquier momento traerían de vuelta a nuestra hija, pero nunca ocurrió. Ni al cabo de una semana, ni al cabo de un mes. Sarafina simplemente desapareció. En el colegio, mis compañeros no tardaron en notar los cambios en mí. Mi ropa parecía aún más barata, y a veces me vestía de forma inapropiada para el tiempo que hacía. Pero lo que más interesaba a los adolescentes era la total indiferencia con la que yo, antes popular, empezaba a tratar todas las provocaciones. «Oye, empollón, ¿temes a tu destino?», me preguntó un día Lucía. «Decidiste dejar de burlarte, ¿eh? Hiciste lo correcto. Acabas de tener suerte con el padre de Julio». La miré sin comprender y volví a bajar la cabeza, mirando a la mesa. Definitivamente, este escenario no era del agrado de la chica. Resopló y me apuntó con el dedo a la frente, obligándome a levantar la cabeza y mirarla. «¿Estás completamente loca? Te estoy hablando a ti. No te atrevas a ignorarme. ¿Puedo preguntarte algo?». Lucía levantó la ceja derecha, sorprendida. ¿Una petición de mí a ella? Sonaba intrigante. Por fin una reacción. La chica cruzó los brazos con elegancia sobre el pecho, como para demostrar que me concedía el derecho a hablar. «Piérdete». Lucía soltó una carcajada. Su reacción fue inmediatamente secundada por todos los que observaban y escuchaban nuestra conversación. Entre ellos estaba Julio, a quien ya le habían quitado la venda. Se levantó de su asiento y con paso lento y lánguido, empezó a acercarse a mi mesa. «Compañero, parece que te has armado de valor», comenzó entre risas arrogantes. «Nuestra última conversación no acabó muy bien,
pero creo que necesitas un recordatorio de cómo comunicarte con tus colegas. ¿Qué le parece? ¿Quizá ha llegado el momento de la revancha? Le miré con calma y suspiré pesadamente. ¿Para que luego tu padre nos envíe otra factura del hospital? No, gracias. Los ojos de Julio se entrecerraron. Su cara se puso ligeramente roja, mientras unas risas ahogadas resonaban entre sus compañeros. Se fijó en un chico delgaducho sentado en primera fila, que observaba la interacción entre los dos con indisimulado interés, aunque parecía reacio a reírse de Julio. Chu, llamó Julio. ¿Puedes salir un momento? El chico sonrió cuando el provocador le llamó. Ya tenía una idea de lo que estaba a punto de ocurrir, así que se levantó de inmediato y caminó rápidamente hacia la salida. Yo, como era de esperar, mantuve la calma. No me interesaban las bromas de mis compañeros. Todos mis pensamientos estaban en la pequeña Fina. La amargura de la pérdida pesaba más que el sentimiento de orgullo herido. Y ahora, amigos míos, comienza el espectáculo, anunció Julio en voz alta, saltando sobre la mesa vecina. Vuestro fiel servidor demostrará ahora las maravillas del entrenamiento oscuro. Cierto, Sandro, tú, humilde mestizo de los barrios bajos, tienes que aprender a comportarte correctamente en la sociedad civilizada. La ira hervía lentamente en mi pecho, pero no tenía fuerzas para resistirme. Solo quería que nadie se fijara en mí, que me dejaran en paz, que me ignoraran, que me boicotearan, cualquier cosa, con tal de que me dejaran en paz con mis pensamientos. Pero Julio persistió. Se levantó de un salto de la mesa y me arrebató la mochila del respaldo de la silla. No me molesté en agarrar la correa. Sabía que al final me la devolverían. Ya estaba acostumbrado. Y la primera orden del día es, ¡ah, por ella! De repente, levanté la vista y lo último que vi fue mi mochila volando por la ventana abierta de la clase. Me levanté, mi silla cayó a un lado y todos los presentes estallaron en carcajadas. Julio ya había adoptado una postura defensiva, preparado esta vez para recibir mis golpes. Y entonces, desde la ventana abierta, sonó la voz de Chu. Julio, mira aquí. El chico miró brevemente en mi dirección, que aún no había emprendido ninguna acción activa, y se acercó a la ventana. Allí, Chu agitaba uno de los folletos que se habían caído de mi mochila abierta durante el vuelo. El silencio en la sala era severo. Volví a sentarme, esta vez mirando fijamente uno de los folletos. El texto decía, ¿has visto a esta chica? Con una fotografía de Sarafina impresa en el centro. Debajo había una descripción de su aspecto y del último día que la vieron por la zona. Ya nadie quería jugar. Todos sostenían estos folletos, recordando el día en que decidieron burlarse de Fina. ¿Por qué?, preguntó Julio con la voz teñida de culpabilidad. ¿Por qué no dijiste nada? Sonreí con amargura. Me pasé la manga del jersey por la muñeca y me enjugué los ojos húmedos. Parece que estamos lejos de ser amigos como para compartir estas cosas entre nosotros. Cierto, pero seguimos siendo humanos, ¿no? ¿Lo somos? No he notado nada humano en ti en los últimos 6 meses. Los adolescentes se encogieron ante este comentario y apartaron la mirada. Me intimidaste y luego fuiste a por mi hermana. Todo porque mis padres no son empresarios. ¿Me hace eso diferente de ser humano? ¿O tal vez crees que estás actuando como humano? Escucha, tío. No soy tu hombre, ¿vale? No tiene sentido. Si tu conciencia ha despertado, será mejor que me dejes en paz. Y mi petición fue concedida. Al día siguiente, nadie se me acercó. Algunos incluso empezaron a saludarme. Pero Julio y Lucía, como los más incorregibles alborotadores, temían volver a cruzarse en mi camino. Suspiré aliviado. El día transcurrió sin sobresaltos, pero cuando llegué a casa me esperaba una verdadera sorpresa. Había unos 10 adultos en el salón, y varios más en la cocina. Los había visto antes en el colegio. Eran los padres de algunos de mis compañeros. Había bolsas de la compra en el pasillo. No podía entender por qué alguien necesitaría tanta comida. Entre esas bolsas había también bolsas de ropa. Observé toda la procesión, incapaz de entender lo que estaba pasando. «Hijo, aquí estás», me dijo cariñosamente mi madre, que claramente había llorado durante mucho tiempo antes de mi llegada. Estos señores se enteraron de lo de Fina, vinieron a ayudarnos. «Así que habéis ido por ahí enseñando la cara de mi hijo».
dijo uno de los hombres amenazadoramente, y contra todo pronóstico se echó a reír. Eso sí que es un luchador. Mi hijo necesitaba una buena paliza hace tiempo. Tengo que reconocerlo. Después de pasar 2 semanas con la mandíbula dislocada, se ha calmado. Siento lo de la factura del hospital, pero no podía dejar que mi sinvergüenza se saliera con la suya. Es justo que él se lleve una lesión y una razón para pensar en su comportamiento la próxima vez, mientras que tú te llevas sanciones menores y una razón para evitar una pelea la próxima vez. Mi hija trajo uno de los folletos del colegio. Nos dijeron que después de clase los repartiera tranquilamente por la ciudad. Es increíble que ninguno de nosotros haya visto nunca uno de ellos, añadió una mujer simpática que se parecía mucho a mi compañera Adela. Has tenido que pasar por muchas cosas por nuestros hijos. Ayudarles en la búsqueda, con dinero, todo esto es lo menos que podemos hacer para expiar su culpa. Tras estas palabras, mi madre volvió a emocionarse y se cubrió la cara con la mano. Miré a mi alrededor, pero no vi a mi padre por ninguna parte. Con la mirada fija en su silla vacía, estuve a punto de hacerle una pregunta, pero mi madre se me adelantó. El tratamiento en la clínica lo pagó tu padre. Ahora lo necesita. La mujer se acercó a mí y me abrazó suavemente. No le culpes, hijo. Cada uno lleva la pena como puede. La gente esperaba las magdalenas que mi madre se había apresurado a preparar. No había suficientes para todos, y entre risas avergonzadas, la mujer tuvo que pedir algo a los vecinos. Después de organizar la vida de nuestra familia, que atravesaba una tragedia, los amables empresarios empezaron a dispersarse, alabando a mi madre por su hospitalidad. Todos prometieron utilizar sus contactos para acelerar la búsqueda de la pequeña Sarafina. Apenas 5 días después, supimos lo que había ocurrido. Una mujer llamada Marcela Castillo había perdido a su hija en un terrible accidente hacía unos años. La pequeña tía era una niña tardía y muy esperada. El marido de Marcela murió poco después del funeral de su hija. Su corazón no pudo soportar el golpe, y la psique de Marcela no pudo hacer frente al dolor. Durante muchos años, ocultó su dolor a todo el mundo, lo que le provocó graves trastornos mentales. Por eso, cuando vio en la calle a una niña muy parecida a su hija muerta, no pudo distinguir la realidad de sus delirios. Cogió a la pequeña Fina, haciéndola subir a su coche con engaños, y se la llevó a su modesta casa en las afueras de la ciudad. El incidente fue tan absurdo que costaba creer que hubiera ocurrido de verdad. La mujer no dejaba salir a Fina de casa, le quitaba el teléfono y vigilaba todos sus movimientos, temiendo que su hija volviera a desaparecer. Durante todo este tiempo, Fina estuvo completamente a salvo. Los médicos no detectaron ningún problema, salvo una psicosis inducida por el estrés. La mujer fue enviada a la fuerza para recibir tratamiento. Nuestra familia se reunió. 2 semanas después, mi padre recibió el alta de la clínica. Incapaz de contener las lágrimas de alegría y sincero agradecimiento a quienes habían ayudado a recuperar a nuestra pequeña. 1 año después, por fin me hice amiga de mis compañeros de clase. Ahora estábamos en el instituto y salíamos juntos a menudo. Se dieron cuenta de que la riqueza de una familia no determina la identidad de una persona. Julio incluso me pidió que le enseñara a dar un puñetazo correctamente. Fina se recuperó de los efectos del estrés severo y volvió a ser la chica alegre y activa de antes. 5 años después, nuestra familia recibió una carta inesperada. En ella, Marcela se disculpaba sinceramente por el demente incidente, pero también nos daba las gracias. El tratamiento forzado la había ayudado a superar el dolor y ahora podía considerarse una persona sana. En su carta, Marcela relataba todos los horrores a los que había tenido que enfrentarse, describiendo el proceso de tratamiento. Línea a línea, la carta descendía en repetidas disculpas. Y sin embargo, a través del papel, se podía sentir que esta mujer ya no era la Marcela Castillo cuya locura la llevó a robar la hija de otra persona. Al describir los resultados de la terapia, añadió que el tratamiento le permitía arriesgarse a entablar una nueva relación. En la clínica conoció a un viudo con el que hizo la rehabilitación de principio a fin.